Don Juan David Ríos, buenos días. Juan Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy bien, don Juan David. Bueno, vamos a hablar ahora de el tema. Eduardo Hernández lo informaba en la primera emisión de Noticias Caracol. El presidente de la Corte Constitucional ha formulado una serie de preguntas y ha requerido información tanto a la Cámara de Representantes como al DAPRE sobre el trámite de la reforma pensional, algo que no ha caído muy bien dentro del gobierno, ¿no? Y que no ha caído incluso en el presidente Gustavo Petro, que ya anunció, Juan Camilo, que empezaría a aplicar por decretos algunos puntos que están dentro de la reforma pensional, como lo es el bono pensional. Mire, el viernes pasado, antes de que iniciara la legislatura, el presidente de la Cámara de ese entonces, Jaime Raúl Salamanca, envió a la Corte Constitucional todo el informe de lo que habían realizado a finales de junio para subsanar esos errores que tenían en la Cámara de Representantes. Por eso, ahorita, en este momento, se conecta con nosotros en Noticias Caracol en vivo el representante de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien es ahora expresidente de la Cámara de Representantes. Muchas gracias, representante, por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. Y la primera pregunta que tenemos que hacerle es, con este informe, ¿se subsanó lo que estaba pidiendo la Corte Constitucional con la reforma pensional? Bueno, muy buenos días, un saludo para ti, Juan David, para Juan Camilo, para los televidentes. Yo creo que atendiendo lo sucedido en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 y del 28 de julio, se subsanó el vicio de trámite según lo que el auto de la Corte había solicitado o había dispuesto a la Cámara de Representantes a actuar. Esperamos, obviamente, en autonomía, que la Corte se pronuncie de fondo al respecto, y con nuestro informe de casi 50 páginas que entregamos, más los anexos que corresponden a las actas de las dos sesiones, y los demás documentos que se soportaron, pueda la Corte pronunciarse de fondo y dar oportuna respuesta a una reforma pensional que se construyó a partir de consensos y que fue aprobada en dos oportunidades, ya una con vicios de trámite y otra sin vicios de trámite. Sí, doctor Salamanca, la información que está pidiendo adicional el presidente de la Corte, ¿usted cree que esa información ya la tiene la Corte Constitucional? Es decir, que era necesario hacer un requerimiento adicional como lo está solicitando el presidente de la Corte. A la Cámara le pongo dos ejemplos. Está preguntando la forma de aprobación, si se aprobó el orden del día. Está también pidiendo una certificación del número de representantes presentes en la sesión. Bueno, son 17 preguntas que les está planteando la Corte Constitucional. ¿Usted cree que esta información ya la tienen o que hacía falta requerirla? Bueno, lo primero es que no me corresponde a mí evaluar si la actuación del señor presidente de la Corte. Y esto no es un tema menor, decir que si la Corte pide estos documentos, lo que le corresponde al presidente de la Cámara es allegarlos sin ningún tipo de cuestionamiento. Mucha de esa información, como tú lo dices, Juan Camilo, está en las actas de la sesión y en el informe. Seguramente el honorable magistrado refiere de manera más detallada, y pues yo creo que no va a haber ningún inconveniente en brindarle esa información al magistrado, y darle claridad sobre las actuaciones de la Cámara, que a mi saber fueron correctas, ajustadas a derecho y sobre todo muy responsables con el país, toda vez que la reforma pensional es muy positiva y le servirá mucho, especialmente a más de 3 millones de adultos mayores, hombres de 65 y mujeres mayores de 60, que saldrán de la extrema pobreza si se logra por fin pronunciarse de fondo la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, que, como le digo, fue aprobada en 2024 y en 2025. Sí, representante, ¿a usted ya le llegó esa petición por parte de la Corte Constitucional? ¿Es usted quien debe responder como expresidente de la Cámara o es el nuevo presidente Julián López quien debe remitir esas preguntas extras que hace el presidente de la Corte Constitucional?
Yo creería que es el nuevo presidente de la Cámara el que debería responder. Sin embargo, yo estoy muy dispuesto a, en lo que tenga que colaborar para poder atender estas informaciones con todo el gusto, toda vez que si se logran aportar estos documentos, estos elementos adicionales de prueba que solicita el honorable presidente de la Corte Constitucional, pues esperamos por fin se defina de fondo sobre la reforma y se pueda aplicar en su totalidad o en Pero, lo que la Corte considere que es constitucional. sí, representante Salamanca, ¿usted comparte la visión del ministro del Interior cuando le responde al presidente Ibáñez y le dice que es increíble que esté poniendo en duda lo que dijeron en esa ocasión el presidente de la Cámara de Representantes, poniendo en duda el procedimiento de la reforma pensional? ¿Usted comparte esa visión? Pues yo no me voy a poner como te dije, Juan Camilo, a evaluar las decisiones del magistrado. Yo creo que esas decisiones son respetables. No voy a entrar en eso. Creo que lo responsable para mí fue haber dirigido la sesión bien, ajustada a la Constitución y la ley, en lo que a nosotros respecta desde nuestra perspectiva y para no generar, digamos, mayor tensión de la necesaria, creo que lo que corresponde es acatar y no entrar a valorar si es pertinente o no. La verdad no comparto las decisiones del ministro, pero tampoco me voy a poner a pelear ni con el ministro ni con la Sí. Corte. Sí, representante, mire, el presidente Gustavo Petro mencionó incluso además que iba a empezar a aplicar algunos puntos que están. Estamos hablando, por ejemplo, del bono pensional para mayores de 62 años que no tienen una pensión. Pero aún así, esta reforma no está ya legislando, no está aplicándose. La pregunta es, y se la hago porque usted obviamente sabe el articulado y lo conoció, ¿era necesario entonces una reforma pensional para poder aplicar este bono pensional, por ejemplo, este pilar solidario que está proponiendo el presidente Gustavo Petro? Claro que sí, Juan David, y es muy sencillo. Hoy hay una voluntad política del presidente de hacer que el programa Colombia Mayor tenga una mayor cobertura y un mayor monto que le va a llegar a cada ciudadano colombiano mayor de 65 años, hombre y mujer mayor de 60. Pero con la ley que aprobamos nosotros en el Congreso de la República y que a propósito del auto que nos remitió la Corte para volver a discutir la proposición de adopción del texto del articulado, volvió y aprobó la Cámara de Representantes hace unos días en la plenaria bajo mi presidencia. Esta aplicación del bono solidario se convertirá en una política de Estado. Es decir, en palabras sencillas, independientemente de si el presidente es de izquierda, derecha, de centro, esta política se vuelve permanente. Pero, representante, ya se estaba aplicando ese bono pensional. El DPS tenía ese bono pensional. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que obviamente se amplía la cobertura, pero no se está necesitando lo que es la reforma que quedó aprobada y que todavía no está legislada porque hay que esperar a la Corte. Se aplica porque es la voluntad política de un presidente que entiende el valor social tan importante que tiene esta reforma. Pero los anteriores presidentes no hicieron eso. Y la idea al aprobar la reforma es que independientemente del presidente que esté, se garantice un mínimo de dignidad a las personas que en su gran mayoría son viejos y viejas abandonadas en la ruralidad, en condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad muy grande y que el Estado ha dejado históricamente olvidadas. Con la aprobación, con la adopción de este texto que ha sido aprobado 2 veces por la Cámara y una vez por el Senado, pues sin duda alguna que se manifiesta una voluntad política del legislativo en aras de garantizar esos derechos de estas personas, independientemente de quien esté al frente de la política. Esto es muy valioso porque se pone en primacía de los derechos a los sectores poblacionales más vulnerables de este país. Sí, a mí me parece llamativo varios de los requerimientos que pide el presidente de la Corte y creo que es la oportunidad también, representante, usted estuvo ahí, pues muchos tienen respuesta creo que inmediata.
Por ejemplo, la fecha y la hora en que fue publicada la citación a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en la página web de esa corporación. ¿Esto se hizo? Sí, por supuesto que sí, todo ese trámite Claro. se hizo, está en el informe y está en las actas, pero pues lo vamos a hacer, pues lo certificará el doctor López, presidente actual de la Cámara, para dejar tranquilidad de que ese procedimiento se surtió. Los anexos de la convocatoria a la sesión plenaria, si hubo lugar a ello. Eso me imagino que ustedes los tienen. Por supuesto que sí. Claro, ahí, digamos, son varias de las preguntas que aquí requiere el presidente de la Corte Constitucional que ya tienen respuesta. Sí, sí, pues vuelvo y le digo, de pronto el magistrado en su autonomía requiere alguna claridad al respecto y yo siento que es deber de la Cámara de Representantes no entrar a valorar si es pertinente o no la solicitud de la Corte, sino acatarla. Un ejercicio de respeto por la separación de poderes, lo pertinente es aclarar todo lo que se necesite aclarar para que la decisión de los magistrados sea una decisión bien fundamentada en derecho y, pues alineada con la Constitución, que es como el deber ser de este juez constitucional que es la Corte. Presidente, mire, en línea con lo que le pregunta Juan Camilo, me acuerdo muy bien que el momento de expedir el decreto de sesiones extra fue exactamente un viernes, y ese mismo viernes usted citó en horas de la noche. Han mencionado que, por supuesto, otros congresistas han dicho que también existió vicios porque no se dio el tiempo para notificarle a la Cámara de Representantes sesiones extra y esperar para empezar el sábado a discutir. ¿No tiene miedo de que vuelva a generar otro vicio de trámite lo que sucedió ese viernes en el momento de sesiones extra? La publicidad de la discusión de la reforma fue tal que se garantizó quórum deliberatorio en una sesión para anunciar proyecto y quórum decisorio en otra sesión para votar el proyecto. Incluso votaron más congresistas a favor de la reforma pensional en 2025 que en 2024. Pero Es decir, no hubo se un mayor necesita... número de... Perdón. Sí, no... Perdón, te desarrollo la idea de lo que se respondió en el informe. Sí, continúe. Por un lado eso, y por otro lado, los que no asistieron a la sesión, los demás congresistas presentaron la excusa debida. Esto es evidencia cierta de que todos estaban enterados de la sesión y quienes no asistieron no lo hicieron porque tomaron una decisión política de no asistir, no porque no se les brindaron los medios para asistir o no hubiese suficiente publicidad para hacerlo. El decreto entra en vigencia desde el primer momento en que se suscribe. La citación se puede hacer desde el mismo día y yo tuve un contacto permanente con los voceros de los partidos advirtiendo la posibilidad de estas sesiones, lo que hizo que efectivamente se garantizara quórum deliberatorio en la sesión donde se hizo el anuncio del proyecto y quórum decisorio en la sesión donde se subsanó el vicio de trámite. No se necesita quórum decisorio el momento del anuncio del proyecto. ¿Ese viernes no tenía que haber un quórum decisorio? No, señor. La ley quinta es clara en decir que el anuncio es privativo del presidente en el marco de una sesión. La sesión se entiende en el momento en que existe quórum deliberatorio, se abre la sesión y se empieza la discusión del orden del día. Eso se hizo conforme a la ley quinta, que es el reglamento del Congreso. Yo me cuidé mucho de seguir a rajatabla cada uno de los mandatos establecidos ahí en la ley quinta y estoy tranquilo de que tanto la convocatoria como el anuncio y la deliberación se dio siguiendo la Constitución y la ley. Sí, yo tengo otra pregunta, presidente, de otra polémica, representante, perdón, de otra polémica que se levantó antes también con el procedimiento de la pensional. Muchos decían que no se podía convocar esas sesiones para subsanar el vicio de trámite porque el auto no estaba firmado por algunos de los magistrados. Uno, eso. Y segundo,
no había salido el auto, sino el comunicado del mismo y que solo con eso se convocó a las sesiones. ¿Eso se podía hacer? En el informe nosotros aclaramos ese tema, Juan Camilo. Clarito, hay sentencias de la misma Corte Constitucional que han dictaminado que al conocerse la parte resolutiva de las decisiones se vuelve obligatorio el cumplimiento de las mismas y las adjuntamos, de hecho, en la respuesta que se le brindó a la Honorable Corte Constitucional y estamos tranquilos al respecto porque ha sido la misma Honorable Corte Constitucional la que en varias ocasiones ha mencionado que con la comunicación, no solamente con el comunicado público, sino con la comunicación oficial que se hizo al correo de la Oficina Jurídica de la Cámara de Representantes y con el informe que se entregó a través de dicha comunicación, podíamos nosotros ya entrar a ejecutar el auto, las decisiones de la misma. Es por eso, y aquí hay un ejemplo muy claro, que ustedes hoy me están entrevistando también producto de un comunicado de la Corte sobre un auto que le obliga al presidente a presentar información adicional. En este caso no se requiere que los 9 magistrados de la Corte lo firmen para que ya se tenga que responder en un término de 10 días lo que allí se está preguntando y por lo cual ustedes también hoy me están entrevistando. Sí, presidente, una pregunta final. El proceso de votación y de aprobación de esta reforma pensional, pues básicamente fue lo mismo del año pasado, en donde la Corte también se las devolvió. ¿No cree que no se dio esa discusión que estaba esperando la Corte y que en ese comunicado había mencionado de que se discuta el articulado, de que se debata o que tenga un tiempo de debate en el articulado como tal de la misma reforma pensional y no acogerse a un texto de Senado? Nuestra tesis, Juan David, es que no fue lo mismo, toda vez que el debate fue un debate que duró más de 4 horas. Fue un debate en donde participaron todos los partidos presentes, donde se debatió sobre la reforma, sobre las diferencias en el articulado, donde las votaciones tuvieron suficiente tiempo para darse, donde se garantizó la participación de la oposición. Hubo congresistas de Centro Democrático como la senadora Paloma Valencia que participó, Katy Jubinao del Partido Verde, Modesto Aguilera y Carlos Cuenca de Cambio Radical. Las minorías expresadas en los partidos minoritarios en la Cámara también participaron sin límite de tiempo, incluso permitiendo la participación en varias oportunidades de los congresistas que a bien tuvieron manifestar sus miradas sobre el articulado. Ahora bien, hubo un momento en donde se quiso reabrir la discusión del articulado nuevamente y la Cámara de Representantes, luego de haber acogido el texto del articulado, es decir, haber aprobado el articulado en la forma y el fondo que lo había aprobado el Senado de la República hace un año, negó la reapertura de la discusión, ratificando la decisión política de que el texto que quería la Cámara de Representantes era el mismo texto del Senado de la República. Por lo tanto, ese debate interesante desde el punto de vista académico y jurídico no me corresponde resolverlo a mí. Será la misma Corte en su autonomía la que definirá si fue suficiente el debate, si fue pertinente el debate y si se subsanó el vicio. Bueno, representante Salamanca, ha sido usted muy amable. Gracias por respondernos todas estas dudas y hacer claridades frente a lo que también ha dicho la Corte Constitucional. Bueno, muchas gracias y los invito a comer papita boyacense. Estamos en una crisis muy grande acá porque los productores de nuestra tierrita están perdiendo mucha plata y ojalá los televidentes de Caracol Televisión compren papita de Boyacá. Pero no, ahí dijeron, si el 29 no le solucionan, se van a paro. Estoy acá en Soracá en este momento, en Boyacá. Acabo de llegar la ministra de Agricultura, el gobernador. Ojalá, vamos a ver qué podemos hacer para que haya soluciones para los paperos de nuestro país. Representante, gracias. Un abrazo, muy buen día. Juan David, gracias.
A usted, Juan Camilo. Vamos a esperar entonces la respuesta del presidente de la Cámara de Representantes para darle respuesta también al presidente de la Corte Constitucional.